Perdón. Muy buen día, estimados compañeros, estimada doctora Mónica. Vamos a hablar sobre la didáctica como disciplina pedagógica. Yo soy el maestro Ricardo Infante y Jessica Aguirre. Vamos a presentar este tema mediante una estación de radio. Muy bien, entonces vamos a empezar con el concepto. ¿Qué es la didáctica? Es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina eh, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y de la intervención del proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, las técnicas, las herramientas que están involucradas en el proceso educativo. La palabra didáctica viene del griego didácticos, que es relativo a todo lo que se enseña. ¿En dónde está situada la didáctica? En la educación, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué trata? Pues estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué sirve? Tiene la finalidad de obtener una formación intelectual, sobre todo en la reflexión de la práctica docente. Hay muchos conceptos de didáctica, entre ellos nos va a decir la maestra Jessica. Sí, buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Bueno, tenemos aquí a varios autores. El primero es Nerisi, que nos dice que precisamente, como lo comentó la maestra, es el conjunto de técnicas que nos va a permitir el desarrollo de pues de una conceptualización que el alumno va a realizar en sí mismo, pues a través del descubrimiento, a través de la construcción de su conocimiento. Zabalza también nos dice que la didáctica es el campo que viene inmerso todo aquello que se investiga, que se propone, todas aquellas teorías y prácticas que van enfocadas al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces en ese sentido, la didáctica tiene una expresión teórica y una expresión práctica. A nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a nivel práctico, la didáctica funciona como una ciencia aplicada, pues emplea teorías de la enseñanza, emplea también modelos, métodos, técnicas que permiten que este proceso de la enseñanza-aprendizaje sea cada vez más óptimo. ¿Sí? Y recordemos esta breve historia de la didáctica. Todo comienza con este gran hombre que es Juan Amós Comenio, que en 1657 lanza un libro denominado Didáctica Magna. Eh, Antes de Juan Amós Comenio, pues aparecieron grandes pedagogos que dieron un lineamiento sobre cómo debe enseñar. Recordemos a San Juan Bautista de la Salle, que escribe la guía de las escuelas junto con los hermanos, y ese fue el primer documento, digamos, oficial, que de Francia partió para todo el mundo, que pues daba pautas muy importantes para cómo debe enseñar un maestro. ¿Sí? Entonces, otro gran libro pues, fue el que escribió Juan Amos Comenio, la Didáctica Magna. Y bueno, él tenía un ideal pansófico. Recuerda que esta palabra pansófico, pan significa una totalidad, sófico viene de sabiduría, ¿sí? Entonces significa una totalidad de sabiduría. Enseñar todo a todos. Y esto pues compone un conjunto de reglas, de pautas, de normas que permiten que la enseñanza sea más eficaz para todos.
Posteriormente vamos a encontrar a Jean Piaget, y Jean Piaget nos va a hablar del comienzo del siglo XX, y aparece pues, una nueva etapa en el auge de la psicología, porque ya empieza a estudiar la psicología del niño, y junto a ello se agrandan estos sistemas educativos, y ya empieza una etapa que le vamos a llamar siglo del niño, porque todo va a girar en torno al niño y cómo aprenden, ¿sí? Entonces, por eso Piaget va a estudiar pues esta psicología educativa del niño. Y también siguiendo al gran Vygotsky, que pues es una didáctica muy humanista, donde Vygotsky dice que la socialización del niño es sumamente importante para alcanzar de la zona de desarrollo próximo a mediante andamiajes los aprendizajes. Entonces, ¿cómo se va a lograr? Mediante la socialización del niño, mediante la socialización de los aprendizajes, mediante el trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, de aquí parten pues distintos modelos educativos que hasta ahora tenemos hoy en día, ¿sí? Esto que vamos a trabajar en la nueva escuela mexicana del trabajo por proyectos, pues, es mucho de Vygotsky. Se crea también con Froebel el jardín de infantes, tratando de responder a la psicología del niño, la didáctica centrada en el alumno. Y bueno, pues vamos a encontrar a estos grandes pedagogos como Freinet, como Montessori, que empezaron a revolucionar la educación ya centrada en el niño, ya dejando atrás lo tradicional, ¿sí? Federico Froebel y Paulo Freire. Recordamos que Froebel pues, es el fundador del Jardín de Niños, y Paulo Freire de la educación liberadora, ¿sí? De cómo educar a, a una sociedad. Entonces, la educación debe transformar la sociedad, dice Pablo Freire. Entonces, la maestra Jessica nos va a hablar un poco de estas corrientes contemporáneas de la didáctica. Bien, continuamos un poquito retomando la parte de la didáctica como esa disciplina que nos va a llevar a la parte reflexiva para poder aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido mediante procesos. Obviamente aquí va inmerso la parte del currículum en donde el profesor pues va a impregnar, va a plasmar en todo lo que el alumno aprenda esa parte de actitud y socialización que el maestro va a tener con el alumno. Luego nos pasamos a la parte de Villalpando, que también nos dice que pues el profesor pues va a conducir al alumno a esa adquisición de conocimientos por medio de técnicas, de hábitos que le permitan pues desarrollar cada uno de los aprendizajes que va adquiriendo. En efecto, las problemáticas que hoy se plantean en el campo de la educación presentan también marcos generales que van a requerir de su análisis, y quienes realizan esta labor de enseñar e investigar sobre la enseñanza, pues también requieren resolver problemas nuevos en la atención, pues como es ahora, por ejemplo, la tecnología en la educación. Es un tema muy complejo, eh, y también tenemos, por ejemplo, que estas teorías pedagógicas con diferentes orientaciones, con diferentes matices, pues a veces son difíciles de llevar a la práctica, y es ahí cuando surge esta necesidad de la didáctica, pues desde la formación de los maestros, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a las corrientes actuales de la didáctica, pues tenemos que hacer una oposición entre el conductismo, pues hoy en día
tenemos a muchos maestros conductistas que pues todavía manejan mucho el estímulo, la respuesta, el premio, el castigo. Y bueno, pues esto también hay una forma también ecléctica de enseñar, porque pues también está el cognitivismo, ¿sí? Como lo que plantea Piaget, y también tenemos lo que plantea Vygotsky, la socialización del aprendizaje, que es también parte de la forma cognitivista, ¿sí? Y bueno, todo esto sustenta la didáctica. A partir de los años 70, pues se va a revolucionar un, un llamado reconceptualización del currículum. Y bueno, van a empezar distintas teorías filosóficas, eh, sociológicas o políticas. Recordemos que estamos en el auge de una transformación política del mundo. Ya en los años 70, los movimientos hippies, y toda la guerra de Vietnam, y todo el movimiento histórico político pues, que se mueve alrededor del mundo, en México, el 68. Entonces, todo esto le está transformando de una manera también la educación, porque ya los alumnos están despertando y están tomando un protagonismo en la historia. Entonces, con ello, pues se da paso a esta fenomenología. Vamos a recordar a Sigmund Freud con el psicoanálisis. Y bueno, pues el tema nuclear en la didáctica, pues es el currículum, porque el currículum, pues son todo lo que se enseña, toda la estructura que se tiene de las materias que se enseñan en la escuela, ¿sí? Entonces, el lugar donde se reúnen todos los desarrollos teóricos que la didáctica viene realizando tiempo atrás. Y esa postura del conductismo, por ejemplo, pues depende de la enseñanza, y para enseñar, pues será suficiente conocer cómo se producen estos procesos del aprendizaje. Ya habíamos comentado que mediante estímulo y respuesta. Y esta es la problemática de la enseñanza, pues que actualmente tenemos pues a muchos maestros conductistas, como ya había comentado, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos con esto? Que la didáctica pues sigue, según Camilloni, está en búsqueda de su identidad, porque está resolviendo todavía todo el anclaje que dejó la educación tradicionalista o tradicional, y se plantea paradigmas de una educación moderna, de una educación innovadora, de una educación tecnológica. Entonces está en esta tensión, ¿sí? Tanto como qué rescatar de lo antiguo, como cómo vamos a visualizar estos paradigmas teóricos que nos sirvan a nosotros como maestros. Entonces, la didáctica se realiza en ese trabajo, pues, que podemos llamar estos temas objeto de estudio, estas teorías, pues habla mucho ahora del constructivismo, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver ahora, Jessica nos va a hablar de la didáctica. ¿Qué propone la didáctica? Bien, bueno, pues tenemos aquí la parte importante de visualizarnos a nosotros mismos y hacernos la pregunta de cómo enseñamos, qué debemos de enseñar y qué la institución o la escuela a donde nuestros alumnos están, pues va a generar en ellos, ¿no? La parte de la construcción de su propio conocimiento, y nos vamos a la parte enfocándonos al currículum en el aula. Recordamos, tres tipos de currículo: es el formal, el real y el oculto. El formal, pues viene la parte escrita, en donde vamos a tener toda una estructura, diseños, propósito,
toda una parte bien estructurada de nuestra planificación. Ya en el currículum real viene la parte de lo práctico. Sí, ya sabemos que en lo práctico pues van a venir algunos ajustes, algunas adecuaciones que tenemos que hacer y obviamente todo esto pues enfocado a cada uno de nuestros grupos. Y la parte del currículo oculto es donde ya el profesor pues va a transmitir esa actitud, ese toque esencial de cada uno de nosotros para poder desarrollar de la mejor manera pues todos los conocimientos que queremos transmitir a nuestros alumnos. La palabra didáctica, entonces se ubica en el sentido en el campo práctico, porque es una acción que porta los sentidos de la enseñanza, de la instrucción, según Grisales. Recordamos que la didáctica también va enfocada a la reflexión de la práctica docente y la didáctica siempre y en todos casos va a ser un proceso crítico reflexivo en el cual el maestro como formador identifica cómo quiere desarrollar las estrategias de enseñanza, es decir, en todo momento va a ser creativo, va a pensar en qué estrategias, qué dinámicas, qué juegos eh, va a ocupar con su grupo en determinado tema para orientar el currículo de una forma mucho más significativa. Y bueno, esto va a corresponder al campo de un estudio específico. Estos principios didácticos pedagógicos del constructivismo, recordamos que hoy en día pues se maneja mucho esta palabra, el constructivismo, y estas corrientes, pues estamos hablando de Jean Piaget, de Vygotsky, de David Ausubel, como estos principales autores del constructivismo. Y bueno, vamos a ver que el constructivismo surge como una corriente del pensamiento epistemológica, de cómo aprendemos, y está preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento humano. Entonces aquí tenemos a Jean Piaget, que centra su estudio en la mente de los individuos, a Vygotsky, que se ubica en el desarrollo de los dominios de origen social, y tenemos a von Glassfeld, y ellos postulan que la construcción del conocimiento es posible formar representaciones objetivas de la realidad. Y bueno, básicamente es que este individuo está en un entorno cognitivo social, comportamientos afectivos, y pues este individuo construye su propia en realidad a través de las interacciones que tiene con la sociedad, ¿sí? Entonces, esta es la presión constructivista, que el niño también es protagonista de su propio aprendizaje. No sé si tengas algo que decir, maestra Jessica. Pues no, aquí importante rescatar esta parte de pues que el alumno con el constructivismo va precisamente a vincular, a hacer ese andamiaje, esa vinculación de los contenidos que ya posee, de todos los aprendizajes que ya tiene, pues para ir modificando, ¿no? Para ir ensamblando con lo nuevo, ir generando precisamente la construcción de nuevos conocimientos. Y algo importante aquí nos menciona que para ese proceso de construcción se necesitan de aspectos fundamentales. Uno de ellos, pues, es los conocimientos previos, toda la parte de la información que el alumno ya posee y que con ella va a ir interactuando para generar nuevos a través de la actividad externa que vaya generando en la escuela, en el contexto inmediato del alumno. ¿Sí? Entonces, pues aquí se vincula toda la parte de los enfoques, de las teorías y de la parte sociocultural en donde el alumno pues va a ir
retomando todo lo que él posee para generar nuevos aprendizajes. Pues muy bien, con esto terminamos y pues damos gracias por su atención.